Amada familia, bendiciones, Shabbat Shalom. Qué privilegio estar nuevamente con todos ustedes, sobre todo en los últimos minutos que estamos predicando en esta tierra. ¿Cómo podemos nosotros saber si son los últimos minutos? Las señales. Bueno, vamos a tomar un buen tiempo para estudiar las señales. Mucha palabra tú la conoces y es maravilloso realmente que tengamos un acervo probatorio muy importante. Vamos a estudiar muchísimos pasajes de la Biblia y quisiera comenzar por el libro de Isaías, capítulo 17. Libro de Isaías, capítulo 17. Vamos a hablar de los secretos del arrebatamiento, pero vamos a entrar muy profundo porque muchas personas desconocen todos estos aspectos. Vamos a ver las señales del fin. Vamos a ver secretos del arrebatamiento. Vamos a ver la guerra de Armagedón. Vamos a ver el reinado milenial. Vamos a ver las bodas del Cordero. Así que tenemos mucho que estudiar hoy. Así que yo quiero que usted se disponga y le pida a nuestro Señor el Espíritu Santo que te revele esta palabra. Nadie sabe el tiempo ni la hora. Nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, lo dijo. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, también lo dijo, que no nos corresponde a nosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha dispuesto solamente para Él. Pero, la palabra también dice que no hará nada nuestro Padre eterno sin revelar a sus siervos los profetas. Y quiero que hablemos hoy sobre las señales. Y vamos a hablar del arrebatamiento. Y vamos a hablar del tiempo. Así que yo les suplico, por favor, capítulo 17, libro de Isaías, libro de Isayahu, capítulo 17, por favor. Le ruego que usted esté muy pendiente, le ruego que usted esté atento y que le pidamos a nuestro Señor el Espíritu Santo que nos revele esta palabra. Yo estoy muy preocupado y estoy preocupado por la iglesia realmente, porque la iglesia está muy tranquila, la iglesia está fresca, está tranquila, no pasa nada. No entendieron sobre la pandemia, que era uno de los avisos finales. Y era un tiempo de gracia, el tiempo de los gentiles que nuestro Señor está dando para que la iglesia entendida sepa el momento. Dicho esto, voy a decirle algo antes de ir allá. Libro de Mateo, Matillahu, capítulo 24, versículo 12. El amor de muchos se ha enfriado. Ese amor por servir en la iglesia, ese amor por congregarse, ese amor por orar, ese amor por estar lidiando con las cosas del enemigo, ese amor por estar pendiente del Señor, por servir al prójimo, ese amor por evangelizar, ese amor por compartir la palabra, ese amor por los perdidos. Míreme, ese amor por los perdidos se ha perdido. Eso está escrito en Mateo capítulo 24, verso 12. Y por causa de todo esto, el amor de muchos se enfriará. Ahora ya se ha enfriado. Leamos aquí, vamos a hablar rápidamente sobre el arrebatamiento. Libro de Isayahu, capítulo 17, verso 11, y está hablando sobre el juicio de Damasco. De todo este juicio sobre Israel, este juicio sobre la gente que no ha querido entender que nuestro Padre sí tiene el control de todas las vidas. Y que hagan lo malo, no quieran saber de Él, eso es porque Él lo permite. Verso 11, mire lo que dice la palabra. Desde el 10, de hecho. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Está hablando de la siega. Está hablando del arrebatamiento. Está hablando de Mateo capítulo 25, después del verso 14. Está hablando de aquellos que estamos apercibidos. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido con estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos.
serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, escuche, verso 14, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Esto será el pago para todo rey, para todo sacerdote. Hablemos de hoy en día, para todo presidente que gobierna naciones y que está apartado de Dios. Mire lo que dice, al tiempo de la tarde aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Así que muchas personas no están entendiendo, aleluya, que el tiempo ya es, que no hay 20, 30, 40, no, el tiempo es ya. Y lo peor, no se darán cuenta, no lo sentirán. En este instante la gente, el amor se ha enfriado, no les importa, no les importa. ¿Por qué? Porque su amor se enfrió. No sienten a nuestro Señor el Espíritu Santo. Mire esto, en primer libro de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, estamos hablando del arrebatamiento. No hay que confundir el arrebatamiento con la segunda venida. Son dos cosas totalmente diferentes. El rapto o arpazo, rapto no porque no hay robo, el arpazo, el arrebatamiento, que está en el primer libro de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, no se puede confundir con Mateo 24, 31, que es la segunda venida, con Apocalipsis capítulo 19 y Apocalipsis capítulo 20. La segunda venida es totalmente diferente del arpazo. Miremos esto, por favor. Dice la palabra del Eterno, aleluya. Primer libro de Tesalonicenses, me gusta esa palabra en Tesalonicenses, es muy bonito y de verdad que es bastante ejemplarizante. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de arcángel y con trompeta de Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Mire que no dice que es la segunda venida, porque la segunda venida aparece nuestro Señor, Apocalipsis capítulo 1, verso 7, todo ojo lo verá, pondrá sus pies allí en la puerta de oro, allí en Jerusalén, habrá un gran terremoto y vendrá el Armagedón. Vendrá luego el juicio, el Armagedón, luego el reinado milenial y luego el final. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así seremos y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Mire qué cosa tan linda. Nuestro Padre Celestial está hablando que, 1 Tesalonicenses 4:16, que se escucha la trompeta de Dios, la voz del ángel, la trompeta de Dios, y luego viene el arpazo y nos encontraremos con Él en las nubes. Este versículo está a punto de cumplirse y es muy específico con respecto a que atañe solamente a la esposa, a la novia, perdón. La esposa ya en Apocalipsis 19, después del verso 7. Pero, ¿estamos preparados? Hay mucha gente que cree que con creer que será arrebatada va a ser arrebatada. No, amado. Esto es esforzándonos. Esto es siendo valientes. Esto de verdad es pagando un precio. Aleluya. Porque como dice Mateo capítulo 24, verso 36. Pido perdón, siempre que hablo de esta palabra me apasiono tanto. Son tantos versículos que vienen a mi mente que se me pone la lengua pesada. Pido perdón. Pero sigamos. En Mateo capítulo 24, verso 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero escúcheme, ¿qué es lo que está diciendo realmente este verso aquí? Que estemos listos, preparándonos, pero en ese instante debemos estar listos. Muchas de las interpretaciones cristianas hablan sobre este evento y nos cuentan que muchos vendrán antes de la tribulación, otros la pretribulación, que será durante ya la semana 70 de Daniel, libro de Daniel 9:25 en adelante. Otros dicen que después de la gran tribulación.
Pero, ¿sabe una cosa? Realmente lo importante es que a los verdaderos hijos Dios nos llevará con él. A los que lo estamos esperando, a los que estamos realmente enamorados de él. Y sabemos que esto sucederá en las nubes. Y repito, no podemos confundirlo con la segunda venida, aleluya. ¿Y cuál es la verdadera revelación? No es como tú puedas esperar el simbolismo o como tú lo entiendas realmente. Lo realmente importante es como tú estés viviendo este tiempo, como tú vivas este tiempo, como tú tengas ese amor dentro de ti, para que al final nuestro Señor y Salvador nos lleve con él. Mire, yo le ruego a usted que por favor discierna que estamos en tiempos finales. Por eso en el verso 42 del libro de Matillahu, Mateo capítulo 24, verso 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Nos exhorta a estar preparados en este tiempo y en todo tiempo. Repito, el asunto no es como tú entiendas el simbolismo, el asunto es como tú lo estés viviendo. Es como tú realmente decidas vivir estos cortos minutos que nos quedan en esta tierra. Aleluya. El cumplimiento de esta palabra, escúcheme muy bien lo que le voy a decir, el cumplimiento de esta palabra depende única y exclusivamente de ti, o sea, del creyente. Porque sí o sí se cumplirá. Te parezca o no te parezca, creas o no creas, tendremos que darle cuenta al Señor. Pero realmente el cumplimiento de esta palabra depende de ti, ya te lo había dicho. Una palabra que nos exhorta mucho, ya te dije en Hechos capítulo 1, verso 7, es muy importante, porque dice que a nosotros nos toca saber los tiempos y las sazones, pero si no, no estaría la palabra entonces, aleluya. Nos invita a estar alistándonos, aleluya, porque como dice en el verso 36, que del día y de la hora nadie sabe, repito, Hechos 1, 7 también, pero dice que ni aun los ángeles del cielo. Pero ¿por qué entonces la premura de nuestro Señor y Salvador con que nosotros estemos preparándonos, estemos alistándonos, si esto va a tardar miles de años? Hay un secreto que yo he venido enseñando desde hace meses. Y es por qué se condenó todo ese pueblo de Noé, el misterio de Noé. Porque él duró 120 años, 120 años diciéndoles, viene el diluvio, viene el juicio de Dios, y ellos no creyeron. Y por eso esa gente no se pudo salvar, porque ellos lo quisieron. Ya cuando vieron la inundación y vieron todo esto, se cogieron incluso del mástil y querían subir al arca, pero no les fue posible, porque Dios fue el que la cerró. Así que, amados, que el Señor nos guarde, de ser esos cristianos no creyentes. Sí, suena rarísimo. De ser esos cristianos no creyentes. De creer que en alguna oportunidad nuestro Señor y Salvador va a venir, pero hay tiempo y hay tiempo y hay tiempo. Y lo que no hay tiempo es tiempo. Eso es lo que no hay. Aleluya. Cuando nuestro Señor dijo que habrían señales, miremos las señales, bendito es su santo nombre. Y dice la palabra del Eterno que esas señales nosotros las podemos observar. Y yo le voy a suplicar, le voy a dar todo un acervo probatorio de más de 15 señales que están escritas en Mateo capítulo 24, que están escritas en el libro de Lucas capítulo 21, que están descritas en Mateo capítulo 23 y en segunda de Timoteo capítulo 3, para que tú tengas el acervo probatorio del que he venido hablando. ¿Cuál es una de esas primeras señales? Repito, que se encuentran en Mateo 24, en Lucas capítulo 21, en Mateo capítulo 23, en segunda de Timoteo 3. La primera, el aumento del mal. Hay un aumento del mal como no se había visto antes. Incluso la tecnología colabora, ayuda muchísimo en esto. Y voy a decirle algo que nadie está hablando, pero creo que solo los pocos entendidos, aleluya. La inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial. Las personas se están volviendo muy perezosas. Ya no quieren estudiar, todo se lo preguntan a la inteligencia artificial.
Incluso la inteligencia artificial les está enseñando a cómo hacer dinero por las redes, por todas estas redes sin trabajar. La inteligencia artificial está siendo tomada por espíritus inmundos y está siendo usada para engañar aún a los escogidos, como dice Mateo capítulo 24. Número 2, escuche, número 3, el egoísmo. Las personas solo quieren pensar en ellos mismos, vacaciones, descanso, paseos, disfrute, disfrute, disfrute y disfrute, porque para eso se dicen que no hay sino una sola vida para vivir y que la vida es corta. El egoísmo, las guerras, los terremotos, las pestes, las persecuciones a los creyentes, la persecución a la iglesia. Ahora esto está generalizado en todo el mundo, incluso aquí en nuestro país. Ahora mismo la gente del pacto histórico ha puesto a consideración 2 proyectos de ley para perseguir a la iglesia y para acabar a la iglesia. Nuestro Padre Eterno reprenda al diablo y al pacto diabólico de Gustavo Petro también. Luego viene el enfriamiento del amor de muchos, ya lo vine diciendo y lo vengo masticando en Mateo capítulo 24, verso 12. La predicación del evangelio a todo el mundo. Y aquí se le avala mucho la tecnología esto. Gracias a las redes sociales, gracias a toda esta tecnología, el evangelio está en toda nación, en todo pueblo. Ya no hay excusa. Hoy en día tú ves a cualquier persona así, tomada del celular. En las reuniones, en sus casas, en todo el mundo se llaman a almorzar. En lugar, antes era, ven a almorzar, esposo, esposa, hijo. No, ahora es mensaje de texto. Y todos en la mesa con el celular. ¡Wow! Tremendo. Esto está, pero también se ha usado y se está usando para la predicación. Aleluya. Estamos viendo todas estas señales. Tú estás procesando todo lo que está pasando en este tiempo, pero la Biblia también establece un calendario. Las fiestas de nuestro Señor. Eso está en el libro de Baicrá, libro de Levítico, capítulo 23, después del versículo 3 al 5. Y nuestro Señor y Salvador cumplió 5 fiestas. Quedan 2 fiestas para cumplir. Ahora mismo, escúcheme muy bien, por favor, lo que le voy a hablar. Ahora mismo, el 11, pasado mañana, sí. El 11, hay una alineación planetaria, le están usando para invocación satánica y para invocar una horda de demonios sobre la tierra, sobre todo el mundo. Tenemos que estar orando, tenemos que estar ayunando. Pero recuerde que ahorita en septiembre comienzan las 2 fiestas de invierno. Y viene Rosh Hashanah, o sea, el fin de año del calendario judío. Y viene también la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes de esto. Aleluya. En estas fiestas de las trompetas va a suceder algo entre el 22 y 23 de septiembre que yo quiero que usted lo recuerde. Se van a confirmar los tratados de Oslo. Escúcheme, esto es terrible lo que le voy a decir. Si tú no sabes, busca allí en el sabio Google cuáles son los tratados de Oslo, que es la división de Israel en dos países. Y la palabra desde el libro de Deuteronomio, libro de Éxodo y Deuteronomio, ordena que la tierra es del pueblo de Israel, de Judá, de Israel. Cuando se divide la tierra, dice la palabra que viene la maldición y el final con destrucción repentina. O sea, el arrebatamiento de la iglesia y la guerra de Armagedón. Lo que la gente no sabe, amada familia, eso se va a hacer entre el 22 de septiembre, 22 y 23 de septiembre. Ahora mismo, Reino Unido, o sea, Londres, Reino Unido, Inglaterra, acaba su primer ministro de declarar la guerra a Israel, diciéndole, le puso un ultimátum, que o acaba la guerra con Gaza o los van a atacar. Y resulta que la guerra con Gaza, con los hazatíes, no es Israel, fue Gaza, la franja de Gaza, estos hazatíes que atacaron a Israel en una fiesta, ahí en el desierto de Judá, y en un solo día mataron a más de 10,000 personas. Tomaron unos secuestrados, lo han seguido haciendo. Y todos sabemos que esta gente está financiada por Irán, Irak, por toda esta gente. Eso es lo que no dicen. No dicen cómo están matando de hambre a las personas. No están hablando cómo son estos regímenes comunistas, cómo son agiotistas y dictatoriales allá en Irán, Irak, toda esta región. Eso es lo que no están hablando, eso es lo que no cuentan. Pero nos encontramos frente al final, familia. Bueno,
Esta es una de las claves más importantes que yo necesito que usted establezca aquí. Si bien es cierto, nosotros tenemos que estar muy pendientes, debemos de escuchar lo que dice la palabra. En Mateo capítulo 24, en los versículos 6 y 7, está diciéndolo claramente: oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y vemos la pandemonia, vemos las pestes, vemos las hambres, vemos cómo muchas personas están muriendo de física desnutrición. Aquí en Colombia también pasa. ¿Por qué no estamos entendiendo esto? Estos conflictos que son armados y frecuentes a nivel internacional, se levantará nación contra nación y reino contra reino, lo estamos viendo, pero las personas no quieren entender. Las enfermedades globales, ya lo dije, imagínense esto, estos terremotos y fenómenos naturales que son extremos. Ahora mismo, yo no sé si tú sabes, allí el polo sur se partió en dos y están habiendo inundaciones, están habiendo tsunamis. ¿Por qué? ¿Por qué las personas no disciernen esto? Aleluya. Y por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. De lo que hemos venido hablando, Mateo capítulo 24, verso 12. Dice otra señal: habrá entonces habrá hombres amadores de sí mismos, desobedientes, ingratos, impíos, amadores de los deleites más que de Dios. Repito, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 5. La pérdida de valores a nivel internacional, a nivel mundial, es abismal. El egocentrismo. Mire, Rusia, lo que está pasando ahorita con Ucrania, hay tanto que le puedo yo hablar sobre esto. La violencia, la corrupción. Las personas están totalmente frías, alejadas completa y absolutamente de Dios. La apostasía, que es una de las señales más importantes que nosotros podemos discernir ahora, es el abandono de la fe, eso es la apostasía. Y nosotros lo podemos ver ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, y dice la palabra: nadie os engañe, porque no vendrá, o sea, el arrebatamiento y la apostasía y el anticristo, sin que antes venga la apostasía, el abandono de la fe. Las iglesias están debilitadas. Mire, las iglesias están debilitadas porque las personas no oran, no ayunan, no tienen una relación con el Señor, no se congregan. Pero en cada iglesia del mundo, en cada iglesia de sana doctrina hay un remanente que, a pesar de los sacudones, de las pandemonias, de todas las circunstancias económicas, ahí están firmes todos los días en la iglesia. Y esos serán los que serán arrebatados, como Josué 1, 8 y 9. Los que no se apartan de esta palabra, los que la meditan de día y de noche, porque tienen un depósito, tienen fuerza en su corazón para soportar lo que viene, aleluya. Estos falsos maestros, repito, Mateo capítulo 24, predican lo que solamente le agrada a la gente, pero no la verdad cristiana. Palabras de prosperidad, palabras de bendición, pero sin obediencia, sin santidad, aleluya. Ya lo habíamos hablado, este evangelio está siendo predicado en todas partes. Y yo doy gloria y honra a Dios, a nuestro abacados, por la tecnología y por la internet, porque ahora esto está haciendo que se cumpla su bendita palabra. Número 5 o 6 tal vez ya, los falsos cristos. Ya conocemos la historia, porque vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos, aún a los escogidos. Mateo 24, 5. No tengo mucho que decir al respecto porque esto lo he enseñado muchísimas veces, y todos estos líderes religiosos que se hacen pasar por Mesías y son doctrinas falsas que manipulan el anhelo, el hambre espiritual que tienen aquellos seguidores, aquellos prosélitos. Y esto ya lo hemos visto en Estados Unidos, David Cores, etcétera. Bueno, hay mucho tema sobre esto. Con respecto a la segunda venida, nosotros tenemos que recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 16, verso 16. Y habla sobre el Armagedón. Venga aquí conmigo. Libro de Apocalipsis, 2 acepciones, la segunda venida. Ahora sí, diferente al arpazo, al arrebatamiento, del cual está hablando 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16, y de lo que está hablando 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 58. Será en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, y nos encontraremos con Él en las nubes. Ahora hablemos de la segunda venida, ya después de que sucedan todas estas cosas. Viene la segunda venida, libro de Apocalipsis capítulo 16, verso 16, pues nosotros estaremos escúcheme, ya cuando Él venga por segunda vez, ya nosotros habremos pasado por
las bodas del Cordero, Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 en adelante, y vendremos con él al reinado milenial. Mire esto, capítulo 16, verso 16 dice la bendita palabra del Eterno. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y nosotros tenemos que discernir que esto ya es para la guerra final. ¿Dónde se encuentra esto? Apocalipsis capítulo 19, verso 14. Mire lo que dice la palabra. Apocalipsis capítulo 19, verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Porque en el versículo 13, paso 13, está hablando que él estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Se refiere aquí al jinete del caballo blanco. Lo puedes ver desde el verso 11. Y sigue diciendo aquí verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino y el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Mire, aquí viene la gran guerra de Armagedón. Aquí viene todo el desenlace, aleluya. Y su vestidura y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del Señor, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago que arde con fuego y azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bendito es su santo nombre. La gran guerra de Armagedón. El final. Y luego viene el reinado milenial que está aquí en el capítulo 20, verso 1. Leamos, aleluya. Y vi al ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que se hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Mire, el diablo es apresado, es lanzado al lago que arde con fuego y azufre, ahí en la oscuridad, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Escúcheme bien, usted se imagina el poder de un solo ángel que cogió a Satanás, le puso cadenas, y luego sí viene el final. Bendito es su santo nombre. Yo no sé si usted está preparado para esto, amada familia, pero la venida de nuestro Señor, esta segunda venida, como dice Mateo capítulo 24, verso 30, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto ya es para la guerra de Armagedón. Esto ya es para el juicio final. Diferente, repito, a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Luego dice, como les nombré en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, visible y glorioso, no es secreto, todo ojo lo verá. Libro Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. ¿Qué debemos hacer nosotros mientras tanto? Mientras viene ya este cumplimiento profético, prepararnos más. Prepararnos hasta que nosotros tengamos la plena certeza que vamos a ser llevados sin cortapisa. Limpiemos nuestras vestiduras, como lo estamos leyendo, como lo estamos enseñando y como también lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 7. Limpiemos nuestras vestiduras, porque en el versículo 13 de Mateo capítulo 24 dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. En capítulo 3 de Apocalipsis, verso 20 dice que el que persevere hasta el fin también se sentará en su trono, en el trono de nuestro Señor y Salvador. Yo quiero decirte para terminar, familia,
Hay mucha palabra. Hemos hablado un poco rápido, pido perdón por eso, porque lo he enseñado muchas veces. Pero discierne nuevamente esta palabra, léela nuevamente, prepárate. Es momento de congregarnos de verdad, de venir a limpiarnos, de venir a presentar ofrenda de adoración al Señor. Es momento de venir a pedirle que nos cubra con su sangre preciosa. Es momento de estar juntos como el cuerpo corporativo. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25 en adelante dice que no seamos como esos que tienen por costumbre no congregarse, no, que Dios nos guarde de ello. Estemos pendientes, estemos pilas, porque Dios quiere que nosotros estemos de verdad muy atentos de esto. No desmayes, no es momento de desmayar, no es momento de decir, no, queda tiempo. Mira, ya te hablé de Inglaterra, te hablé de todas las naciones, Jerusalén está sitiado, te hablé de Lucas 21, lee Lucas 17 también. Ahí dice que cuando la ciudad amada esté rodeada por ejércitos, vendrá entonces la destrucción repentina. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice que cuando los hablen de paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Vendrá el fin. Por favor, iglesia, por favor, ¿hasta cuándo? ¿No te importa tu alma? ¿Crees que tienes tiempo? No hay tiempo. Es en un abrir y cerrar de ojos. Así que si no estamos arrepentidos, nuestro Padre Eterno nos guarde. Nuestro Padre Eterno te guarde. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Porque tú eres maravilloso, Señor. Porque tú eres poderoso, Señor. Líbranos, Señor, de estas catástrofes naturales. Líbranos de la apostasía del mundo, Señor. Líbranos de estas enfermedades espirituales, el enfriamiento espiritual, que nos sintamos debilitados. Líbranos de esto, Señor, de los engaños y falsos profetas, del creer que todavía hay tiempo, Padre. Perdónanos, guárdanos, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Señor, oro por tus siervos que nos ven, oro por tus siervos que se congregan en la iglesia, oro por tus siervos, Padre, que son apercibidos. Cuando venga el arrebatamiento, ¿qué vas a hacer tú? Señor, ten misericordia. Si tú te quedas en el arrebatamiento, tienes que ir para el monte, como dice el capítulo 24 de Mateo, Mateo capítulo 24, versos 18, tienes que ir al monte, tienes que buscar un lugar secreto en el monte, tienes que ocultarte allí, tienes que clamar porque el Señor te salve, aunque tendrás que ser decapitado. Esto no tiene vuelta de hoja. Tengo que hacer un servicio sobre eso. Padre, ten misericordia, Padre, de los que se van a quedar, de los que no quieren entender, Padre. Ten misericordia y guárdanos de quedarnos, Padre. Guárdanos de la condenación eterna. Guárdanos, Señor, de las llamas del infierno, Señor. Líbranos del mal, Padre amado. Señor, oro por tus siervos en el exterior, por la pastora Blanquita García, Señor, bendícela, llénala de gracia, de favor. Bendícela, prospérala, Padre. Gracias por los milagros que haces con ella todos los días. Gracias por la vida de Felina, Señor. Te ruego por la pastora Rosa Gutiérrez Ríos, por la pastora Elsie, Padre, te ruego, ten misericordia de ellas. Bendícela, Señor. Te pido por los hermanos Cortés, Padre amado. Te pido por Elsa Cortés, por Antonio Cortés, por Manuel, por Luis, por Miriam, por Alcira, por Juan Pablo, por Nicolás, por Daniel. Padre, ten misericordia de esta familia. Bendíceles de manera sobrenatural. Te doy gracias por la vida de la doctora Yolandita Cortés. Bendícela, llénala de tu gracia, de tu favor. Sorpréndela, Padre, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Padre, te doy gracias por la vida de Margarito García, de su esposita que ayer estuvo cumpliendo años, de Juanita Sauce, Señor. Te doy gracias por la vida de Alma Lucía Castillo. Te doy gracias por la vida de Floralba Rincón, Señor, de Mauricio Sarmiento, de la pastora María Olga Ravelo, de Gonzalito Soler, de Nancy Salazar, Señor, de Ledir Salazar, Padre, de su familia, Padre amado. Te doy gracias por la vida de Esther Valencia, tu profeta, Señor, de Aura Tibasosa, de Ana Tibasosa. Te doy gracias por la vida, Señor, de María de Jesús Pachón. Llénala de salud, de paz. Te doy gracias por la vida de Blanquita Montaño, de Israel Rincón, Señor, de Livia, Señor, de Laura, de Angélica, de David, de Blanquita, Señor, de Francelina, Padre, bendíceles. Te doy gracias por la vida de Nancy Castañeda, de Bernardo, Señor, de Sandra Rocío Acosta, de Paula, Padre, bendíceles.
Te doy gracias por la vida de Netzi Sánchez, de Dayana, Señor, de Jonathan, de John Zorro, de toda esta familia, Padre. Llénales de gracia, de favor, Lucía, Jenny. Padre, todos tus hijos, como decía la pastora Olguita esta mañana, son muchos, Padre. Bendice a tu iglesia en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Señor. Le damos gracias porque tú eres bueno, Padre eterno. Amén. Amén y amén. Mañana, familia, voy a hablar, nuestro Padre eterno nos reveló algo realmente poderoso sobre cómo nosotros tener una vida llena de prodigios, de milagros, de sanidades en el propósito de su palabra. Así que esto va a ser maravilloso. Cuando nuestro Señor y Salvador hacía milagros, Él no necesitaba sino decir la palabra. Mañana vamos a aprender cosas, secretos ocultos de esas palabras y aquí los espero a las 8 y a las 10:30 de la mañana. Mientras tanto, pase un fin de semana maravilloso. Estemos en Shabbat. Mañana es domingo, comienzo de semana, pero con el Señor, sabiendo que nos quedan pocos minutos. Yo los espero, los amo, los extraño, me hace feliz verlos aquí. Estamos tan lejos de ti como un WhatsApp, como una llamada, cualquier pregunta, cualquier duda, estamos para servir. Y bendigo a todos los que presentan esta ofrenda para la torre de adoración. Es el monte alto, Mateo capítulo 24. Si te llegas a quedar, allá puede irse usted para allá. Dios lo va a guardar ahí. Tenemos que tener un lugar, ya estamos casi terminando. Estamos a punto de colocar los vitrales, estamos a punto de terminar. Así que gracias por esa ofrenda que es muy a tiempo. Los bendecimos, los amamos. Y que nuestro Padre eterno le hable con esta hermosa palabra. Shabbat Shalom, hasta mañana. Bendiciones.